Estimado visitante, tú que estás mirando mi canal, quiero regalarte esta frase de Einstein. Las personas como tú y yo jamás envejecemos. Nunca dejamos de permanecer como niños curiosos ante el inmenso misterio en el que hemos nacido. Gracias a esa curiosidad y el asombro que produce una mente como la de Einstein, hemos investigado y armado una reseña del Einstein niño, adolescente y joven que deslumbró con sus teorías. Desde Ciencia X y Z queremos agradecerte por estar con nosotros indagando y aprendiendo de la historia de la ciencia. Ya nos presentamos, ahora te dejamos con Einstein. Aparte de mostrarse siempre inquieto y asombrado por los fenómenos que rodean al ser humano, Einstein tenía un humor travieso que siempre lo caracterizó, como cuando anuncia a su amigo Conrad Habich sus futuras 4 publicaciones, diciéndole en tono bromista: así que, ¿qué pasa contigo, ballena congelada, cacho de alma ahumada, secada y enlatada? ¿Por qué no me has enviado todavía tu disertación? ¿No sabes que soy 1 y medio que va a leerla con agrado e interés, tío retorcido? A cambio te prometo 4 papers. Y procede a explicarle brevemente los contenidos de sus futuras publicaciones del año 1905. El primero trata de la radiación y las propiedades de la luz y es bastante revolucionario. El segundo determina el verdadero tamaño de los átomos. El tercero prueba que los cuerpos de un orden de magnitud de 1/1000 milímetro suspendidos en líquido deben moverse de acuerdo a un efecto motivado por los movimientos termales. Este movimiento de los cuerpos suspendidos lo llaman movimiento browniano. El cuarto es solo un borrador a sucio en este momento y es sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento que emplea la modificación de la teoría del tiempo y el espacio. Así, en forma amena y muy confiado con su amigo, en un pequeño párrafo, Einstein anunció una nueva física que todavía hoy sigue dando que hablar y que en su momento destronó a Newton de su pedestal. Einstein es una persona que siempre se destacó en todos los lugares que él participó. Queremos en este caso demostrar la visión de él con respecto a la educación. Él fue muy claro con respecto a la educación, ya que al final de su vida el Departamento de Enseñanza de Nueva York le pregunta a Einstein en qué creía que la escuela debía hacer hincapié, y él fue tajante. Cuando enseñan historia, deberían estudiarse a las personalidades que beneficiaron a la humanidad a través de la independencia de carácter y juicio. Y en otro párrafo aclara: la acumulación de material no debe asfixiar la independencia de los estudiantes, dejando en claro que la ventaja competitiva de una sociedad no vendría de lo bien que se enseñe, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad. Es sabido que a él nunca se le dio bien el aprendizaje de memoria e impuesto con autoritarismo, y que su éxito como físico teórico no devino de la fuerza bruta de su capacidad mental, sino de su imaginación y creatividad. Es decir, cuestionó la opinión convencional, desafió la autoridad y se maravilló con misterios que a otro le parecían mundanos. Retrocedamos un poco más en la historia para seguir entendiendo al genio. Su padre, Hermann Einstein, nació en la aldea suaba de Buchau y mostró una marcada inclinación por las matemáticas. Su familia pudo mandarlo a un instituto de secundaria a 120 kilómetros de distancia, pero no realizó estudio universitario, lo que sí pudo realizar su hermano menor Jacob, tío de Einstein, el cual había ingresado como ingeniero. Los hermanos Einstein, o sea Hermann y Jacob, años posteriores colocarían una empresa dedicada a la parte eléctrica
en la que Einstein también en algún momento de su vida colaboró con algunos diseños y cálculos. Cuando ya finalizaba el siglo XIX, Hermann y sus padres se trasladaron a la ciudad de Ulm, que de manera profética ostentaban el lema «Los ulmenses son matemáticos». A los 29 años se casó con Pauline, 11 años menor que él, una mujer de fuerte personalidad, carácter práctico y con un ingenio burlón rayano en el sarcasmo, que heredó su hijo Albert. La unión de Hermann con Pauline fue feliz en todos los sentidos. Su primer hijo nació a las 11 de la mañana del viernes 14 de marzo de 1879. Sus padres pensaban llamarlo Abraham, como su abuelo, pero según explicaría el propio Einstein, al final el nombre le pareció demasiado judío y decidieron dejar la inicial y llamarlo Albert. Paulina y Herme tuvieron su última hija, esta vez una mujer a la que llamaron María, pero ella siempre prefirió que la llamen por su diminutivo, Maja. A través de Maja nosotros conocemos la infancia de Einstein, ya que ella escribió un libro explicando y contando cómo fue su relación con su hermano y cómo se lo veía en aquella época. Ahora, si bien a Einstein siempre se lo identifica como una persona retrasada y con dificultades, hay frases memorables y hay hechos escritos, ya sea en carta o documentación, que demuestran otra visión también de Einstein. Hay una anécdota a la familia que cuando le presentan a su hermana Maja, a Einstein, una nueva integrante de la familia, que iba a ser como un pequeño juguete con el que él iba a poder jugar, él después de observarla, explorarla y mirarla, exclama: ¿y las ruedas dónde están? Einstein en ese momento solo tenía 3 años. También hay cartas del abuelo y de la madre, entre padres, digamos, donde dejan muy en claro el amor que le tenían a Einstein y los resultados académicos de él. Donde él hacía todo bien, donde él de nuevo obtenía felicitados. Hay varias cartas de ese tenor. Pero también es cierto que Einstein demoró muchísimo en aprender a hablar. Lo dice Maja en su libro. Mis padres estaban tan preocupados que consultaron a un médico. Después de empezar a articular palabras, desarrolló una ecolalia, perturbación del lenguaje que consiste en imitar y repetir frases que llevó a la criada de la familia a llamarlo el atontado y a otros miembros de su familia a considerarlo casi retrasado. Resultaba muy preocupante, dijo Maja, ya que tenía tal dificultad con el lenguaje que los que lo rodeaban temía que nunca aprendiera. Su lento desarrollo y su descarada rebeldía frente a la autoridad llevó a uno de sus maestros a enviarle a casa y a otro a declarar que nunca llegaría a nada. Estos rasgos harían de Einstein el rey de los alumnos desaplicados. En todas partes del mundo siempre se lo consideró el alumno desaplicado, pero ya veremos más adelante otra postura o otra filosofía de Einstein y por qué él se negaba a la autoridad. Ahora, esa característica también ayudó a convertirlo, según él mismo dedujo, en el genio científico de los tiempos modernos. Él dice: cuando me pregunté cómo había sido que yo concretamente hubiera descubierto la teoría de la relatividad, la respuesta parecía residir en que el adulto ordinario nunca se molesta en ocupar su cabeza con problemas del tiempo y el espacio. Son cosas que ya ha pensado de niño, pero yo me desarrollé tan lentamente que no empecé a preocuparme por el espacio y el tiempo hasta que ya había crecido.
En consecuencia, profundicé más en el problema de lo que hubiera hecho cualquier niño normal. Cuando Einstein, todavía un niño de 5 o 6 años, tuvo una experiencia que quedaría registrada en su mente y en la historia de la ciencia, Albert cae enfermo y su padre le regala una brújula. Él posteriormente recordaría que al examinar sus misteriosos poderes, se emocionó tanto que temblaba y sentía escalofrío. La brújula le transmitía un mundo que había que explorar, que había que entender. Él quería saber qué es lo que estaba ocurriendo, por qué se movía la aguja de la brújula, qué es lo que la movía, qué es lo que estaba pasando en el mundo. Son todas cuestiones que ya desde muy joven a él lo movilizaban. Y él lo expresa en el siguiente párrafo. Todavía recuerdo, o al menos creo que recuerdo, que aquella experiencia me causó una profunda y duradera impresión. Escribiría en numerosas cartas y relatos sobre el incidente. Y termina aclarando, detrás de las cosas tendría que haber algo profundamente oculto. Esto generó en él un cambio profundo, no sé si un cambio, pero lo marcó a Einstein, ya que él toda su vida después desarrollaría una especial devoción por las teorías de campo, como forma de describir la naturaleza. Ya en el primer párrafo de su gran artículo de 1905 sobre la relatividad especial, empieza con una consideración de los campos eléctrico y magnético. También su madre le hizo un regalo en la misma época, un regalo que también conservaría toda su vida, el amor por la música. Su madre lo llevó a aprender violín desde muy pequeño. Cada vez que sentía que había llegado al final del camino o que afrontaba un reto difícil en su trabajo, solía refugiarse en la música, y ello resolvía todos sus problemas, explicaría a su hijo Hans Albert. También, cuando vivió en Berlín y lidiaba con la relatividad general, a menudo tocaba el violín en la cocina, hasta alta hora de la noche, improvisando melodías mientras reflexionaba sobre complicados problemas, recordaría un amigo. Luego, en plena interpretación, anunciaba con excitación, lo tengo, como si fuese una inspiración. Siempre la solución a los problemas solía venirle en medio de la música. Existe la idea ampliamente difundida en miles de libros y páginas de internet que Einstein, siendo estudiante, suspendía las matemáticas acompañado con la frase, como todo el mundo sabe, Einstein suspendía las matemáticas. Hasta salió publicado también en la columna de Ripley, lo crea o no. Una vez un rabino le mostró un recorte que decía, el más grande matemático viviente suspendía las matemáticas. Einstein soltó una gran carcajada y dijo, jamás he suspendido las matemáticas. Antes de los 15 años ya dominaba el cálculo diferencial e integral. Esto ha sido una pequeña reseña de algunos puntos importantes de la vida de Einstein joven. Hay mucho más para contar de Einstein. Si te agradó lo que viste, espera nuestro segundo video sobre los estudios en Zúrich, su vida científica y los pormenores de su genialidad.